Magistrados y empleados judiciales comenzaban su jornada laboral habitual. El estruendo de los disparos rompió de inmediato la paz de la Plaza de Bolívar, provocando que los ciudadanos huyeran en pánico. El M-19, con el presunto apoyo financiero de los capos del narcotráfico, buscaba destruir todos los archivos de extradición que amenazaban la libertad de figuras como Pablo Escobar. Rápidamente tomaron posiciones estratégicas dentro del edificio y tomaron a cientos de rehenes, incluidos los magistrados más respetados del país. El Ejército Nacional reaccionó casi al instante con una firmeza asfixiante, rodeando la zona con tanques y artillería, creando un enfrentamiento sin concesiones. El humo negro comenzó a salir de las ventanas de mármol, señalando el inicio de un camino sangriento donde las vidas humanas se convirtieron en una moneda de cambio barata entre las ambiciones políticas y el oscuro poder del imperio de la droga. Cuando las llamas comenzaron a lamer las cortinas y los archivos almacenados, fue también el momento en que estalló una guerra total entre los pisos del Palacio de Justicia. El ejército no tenía intención de negociar y en su lugar ordenó a los tanques pesados derribar la puerta principal y disparar artillería directamente contra el edificio, creando conmociones aterradoras que sacudieron todo el centro de Bogotá. Dentro del edificio, los rehenes inocentes tuvieron que tumbarse en el frío suelo de baldosas para evitar el fuego cruzado que volaba como lluvia entre las partes en conflicto. Los gritos de los magistrados que intentaban pedir un alto el fuego fueron ahogados por las explosiones de granadas y el rugido de los helicópteros en el cielo. Los guerrilleros del M-19 acorralaron a los rehenes en habitaciones estrechas de los pisos superiores mientras el fuego comenzaba a extenderse desde el tercer piso donde se guardaban miles de documentos de importantes casos de narcotráfico. El humo denso y el calor sofocante hicieron que muchas personas se desmayaran o se arriesgaran a saltar por las ventanas para escapar, pero afuera seguía esperando un bosque de cañones de fusil. El caos llegó a su punto máximo cuando las unidades especiales comenzaron a asaltar a través del techo y los conductos de ventilación, lo que provocó sangrientos combates cuerpo a cuerpo en los pasillos cegados por el humo blanco. Cada metro cuadrado del edificio que una vez fue símbolo de la justicia estaba ahora empapado con la sangre tanto de los defensores de la ley como de los rebeldes, en un escenario cruel donde parecía no haber salida para la misericordia. Hacia la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre, el Palacio de Justicia se convirtió verdaderamente en un infierno en la tierra mientras los pisos eran consumidos por incendios incontrolables. En la oscuridad total, solo interrumpida por los resplandores de las llamas y los disparos periódicos que desgarraban el aire, las unidades militares recuperaron gran parte del edificio, pero a un costo humano aterrador. Muchos rehenes, tras ser rescatados, fueron llevados a interrogatorios en instalaciones militares bajo la sospecha de colaborar con la guerrilla, y de allí algunos desaparecieron misteriosamente para nunca regresar. Los magistrados de la Corte Suprema, considerados las mentes más brillantes de la nación, perecieron en sus despachos o en los pasillos en ruinas, incluyendo al presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, quien en un acto de desesperación llamó al gobierno para suplicar un alto el fuego que nunca fue concedido. Cuando el humo comenzó a disiparse, la escena que quedó fue un montón de escombros carbonizados con un penetrante olor a muerte y papel quemado. Los esfuerzos por sofocar el fuego durante horas dañaron accidentalmente muchos cuerpos y evidencias cruciales, dificultando enormemente las labores de identificación posteriores. La justicia quedó enterrada bajo las cenizas de los expedientes de extradición destruidos, cumpliendo el oscuro propósito original de quienes financiaron el ataque y dejando una de las heridas más profundas en la historia legal y de derechos humanos de Colombia. Las consecuencias tras el ataque dejaron un choque inconsolable para toda Colombia y abrieron capítulos oscuros en la búsqueda de la verdad que durarían décadas.
El número de muertos ascendió a casi 100 personas, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema, pero la cifra real de desaparecidos siguió siendo una gran incógnita que indignó a la opinión pública. Las familias de las víctimas iniciaron un arduo camino para exigir justicia, acusando al ejército de graves violaciones de los derechos humanos al torturar y desaparecer a sobrevivientes tras el rescate. Años más tarde, excavaciones en fosas comunes y pruebas de ADN revelaron verdades aterradoras sobre cuerpos que fueron intercambiados o escondidos para encubrir errores en la operación de contraataque militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó posteriormente al Estado colombiano por las fallas en la protección de la vida y la falta de una justicia adecuada. La sombra de Pablo Escobar y los capos de la droga. Siguió persiguiendo este caso, con múltiples evidencias que sugieren la intervención de dinero sucio para borrar expedientes criminales. El Palacio de Justicia fue reconstruido posteriormente sobre sus antiguos cimientos, pero las cicatrices espirituales permanecen como un recordatorio doloroso de una época en la que la ley fue sacudida hasta sus raíces por la violencia y la corrupción. Al reflexionar sobre la tragedia del Palacio de Justicia, el mundo no solo recuerda las columnas de humo negro que cubrieron el cielo de Bogotá, sino que también medita sobre la fragilidad de la democracia ante el poder del crimen organizado. El ataque marcó un punto de inflexión devastador donde la frontera entre el conflicto político y el narcoterrorismo se borró, dejando una lección costosa sobre la protección de las instituciones del Estado de Derecho. El sacrificio de los magistrados íntegros es un recordatorio de que la justicia nunca debe sucumbir ante la violencia, ya sea de los rebeldes o de la firmeza excesiva de las fuerzas del orden. Hoy en día, los esfuerzos por encontrar a los desaparecidos continúan como una forma de sanar las heridas de las familias y de toda una nación que ha pasado por demasiado dolor. Esta historia siempre se repite como una campana de advertencia sobre las consecuencias de la corrupción y la interferencia del dinero sucio en los sistemas políticos globales. Al cerrar el expediente del Palacio de Justicia, no solo miramos el sufrimiento, sino también el deseo de paz y justicia eterna del pueblo colombiano en su camino hacia la construcción de un futuro más brillante. ¿Se ha hecho justicia realmente ahora que el edificio ha sido reconstruido, o las cenizas de 1985 siguen persiguiendo a Colombia? Si quieres ver más casos impactantes, no olvides suscribirte.